hemos titulado este mensaje Camino al éxito, y la palabra éxito está entre comillas. Y está entre comillas porque es como que no es tan éxito que digamos. Hoy quiero que pensemos un poquito acerca de lo que para nosotros significa conquista, o para lo que nosotros significa éxito. A veces, y lo he dicho varias veces, a veces hay un saludo para que los que nos ven en línea, bienvenidos, pero si estás en México ya deberías estar en la iglesia. Los de afuera, un saludo muy cordial y especial. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de conquistar en la vida cristiana, lo más tremendo y preocupante es cuando a veces vivimos la vida cristiana fracasados como familia, fracasados como hijos, fracasados como discípulos de Cristo, fracasados como hermanos. A veces andamos en una pelea con el fracaso y una pelea con la decepción y una pelea con la manera en que vivimos la vida. Porque pues a veces creemos que Dios nos debe algo, que está endeudado con nosotros y que por qué Dios no me da esto y por qué Dios no me da aquello y por qué Dios no me oye y es que Dios no me oye y es que tanto que yo voy a la iglesia y es que yo le he pedido, pero a veces alguien dijo por ahí, el que le apunta a la nada seguro le pega. Estamos lentos para entenderlo. El que le apunta a la nada le va a pegar a la nada. Y a veces esta carrera loca por el éxito es que le estamos apuntando a nada realmente valioso, a nada verdadero, a nada justo, a nada puro, a nada correcto, ¿cierto? Alguien dijo, apúntele a la nada que le va a pegar. Entonces, tu flecha de la vida, ¿hacia dónde está dirigida? Porque la Biblia dice que los hijos son flechas en la bolsa de sus padres que están dirigidas para algún lado. ¿Hacia dónde diriges tu vida? Y la verdad yo pensaba, ¿por qué tantos cristianos frustrados? Y pensaba, ¿por qué tanta gente que dice que tiene a Dios, su vida pareciera que no tuviese a Dios? Y tal vez la vida no refleja la fe que profesa. Y a veces es absolutamente todo lo contrario. Uno dice, si este es cristiano, entonces yo ya tengo el cielo ganado, porque a veces la relación con la conducta, con la mentalidad y una vida tan afanosa, ¿no? Estamos en un mundo ruidoso. Yo vivo en un edificio alto, pero una bulla, pasan unas ambulancias. Y las ambulancias pasan como en manada, fuera de a una, pero como que se comunican, accidente, y salen 50, uy, no, Dios mío, qué ruidero. Estamos enseñados al ruido, a la congestión. Hay gente que llega a su casa y no sabe estar en silencio, prende la tele, pone música, no apaga jamás ese celular, es clavado ahí en ese celular, pegado, contestando mensajes. Una vida afanada, una vida cargada, una vida ansiosa, cuando el Señor nos prometió reposo. Cuando uno piensa en reposo, uno piensa en descansa en paz, ¿cierto? Lo matamos, porque no conocemos como este reposo en la vida. Imagínese esperar a morirse para que alguien descanse en paz, o sea, ¿solo muerto? No, yo creo que en la Biblia la palabra de Dios tiene mucho poder. El problema es que la relación que tenemos con la Biblia no es correcta. No es correcta. La Biblia está cargada de poder. Si usted supiera cuánto poder tiene la Biblia, la cargaría. Es mejor que una pistola para defender, es mejor que un escudo para proteger. Tiene tanto poder la palabra, pero tiene un poder que tiene que ser activado. De alguna manera se activa el poder de la Biblia. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versos 1 y 2 primeramente y parte del 3 y el versículo 12 y 13.
Hebreos, antes de Santiago, después de Filemón, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y quiero que entienda que el Señor hoy nos invita a tener una vida reposada. El reposo es necesario para conquistar en la vida espiritual. No porque tú corras más, llegarás más lejos. La Biblia dice, ninguno por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo. Así es que la invitación es increíblemente a que Dios opere en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y él está hablando a los hebreos, a la iglesia, a esa gente que iba a leer la carta en ese momento, a cristianos. Y les pone ejemplos que ellos entendieran a qué se estaba refiriendo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Él está haciendo referencia al Salmo 95. Está haciendo referencia a el éxodo del pueblo de Israel que no oyó la palabra de Dios y nunca pudo entender a qué reposo era el que el Señor estaba invitando a su pueblo. Dice, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo de Dios, porque en cierto lugar dijo al séptimo día y reposó de todas sus obras. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuál día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe? Lo primero que quiero hablarles de esta invitación a un temor real. ¿Sabe que hay gente muy paranoica? Que hay gente que le tiene miedo a todo, a todo. Y sobre todo, bueno, no hablemos de otra gente, hablemos de mí. De mí que a mí no me gustan los bichos, o sea, yo soy mujer de ciudad y cuando voy al campo y una araña, pues la araña no me va a tragar, pero es como si me fuera a comer viva. Yo me digo, una araña, y uno dice, una araña, 8 patas delgadas, diminuta la araña, y tampoco fue que vi una viuda negra, ni sé cómo es la viuda negra. Entonces, para mí la araña tropical que no hace nada y la viuda negra impactan igual mi vida. ¿Cierto? Entonces, digamos que somos personas que tenemos temores a cosas irrelevantes. Entonces, gente que le tiene temor a perder el trabajo, temor a ser pobre, temor a la muerte, temor a enfermarse, temor a la situación del país y entonces en una paranoia, si saben, ¿no? Hay malos, y descubrimos que el agua moja. Claro, hay malos siempre va a haber con nosotros, hay pobres, pero esta es una invitación a que nuestro temor sea dirigido a lo que verdaderamente importa. El Señor dijo que no le temiéramos a los hombres que pueden matar el cuerpo, sino temamos a aquel que tiene dominio sobre el alma y puede decir muerte al alma eterna. Eso sí debería darnos temor. Temor pasar toda la vida en una iglesia y nunca haber considerado el reposo de Dios. Temor llamarse cristiano sin ni siquiera saborear las bendiciones extraordinarias de la buena nueva, del evangelio de Jesucristo y siempre creer que Dios está en deuda con nosotros. Esa es una vida muy triste, muy incompleta,
muy poco exitosa, muy poco de avanzada. Esa es una vida desperdiciada. Aquí dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, lo cual quiere decir que esa promesa que fue para el pueblo de Israel, que no entendió el pueblo de Israel, está vigente para ti y para mí el día de hoy. Hoy Dios nos dice, pilas, aguas, cuidado en todos los idiomas, cuidado, teme, tú que estás en medio del pueblo y no entres en el reposo verdadero de Dios, en ese reposo al cual Él nos ha invitado a vivir. Dice, porque ¿qué ocurrió al pueblo de Israel? Dice, porque a los que se les habló la buena nueva, como a nosotros, no les aprovechó. ¿Qué no aprovechó? La palabra de Dios, la palabra, la Biblia, la palabra, la promesa cargada de poder. Piense cuánto poder hay en la boca de Dios, cuánto poder hay en los designios de Dios. Si Él vio la tierra desordenada y vacía y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, y separó la luz de la noche y al sol llamó día, y cuando hizo la luna la llamó noche, y separó la luz de las tinieblas y creó todo lo que vemos y puso en orden todo por el poder creativo de su palabra. ¿Qué tan potente es la voz de Dios? ¿Qué tan poderosa es la voz de Dios que los montes no se pueden detener, se derriten ante la voz de Dios? ¿Qué tan potente y tan firme y tan clara y tan maravillosa es su palabra, y nosotros tan ajenos a ese poder, tan distantes a esas maravillas, tan absolutamente lejanos de las maravillas de nuestro Dios? Todo el mundo cuando habla de milagros quiere milagros para ellos. Señor, yo te pido un milagro, sí, cambia a mi marido. Y el marido, Señor, cámbiala, mátala y vuélvela a hacer, ¿cierto? Entonces, y el milagro, nadie está diciendo, Señor, ¿cuál era el pecado más terrible que impedía que el pueblo de Israel y que hoy nosotros disfrutemos del reposo prometido de Dios? Es el pecado del corazón incrédulo. Y la iglesia está llena de incredulidad, porque a veces creemos que creemos, pero no creemos. Esa está muy bien, apúntemela ahí. Creemos que creemos, pero no creemos. No es un trabalenguas, pero es cierto. Yo le voy a poner este ejemplo. En algún libro leí esta anécdota. O es verdad o es fantasía, pero que está aquí en el rincón de mis recuerdos. A un señor una vez le dijeron que se había ganado $5 millones. Pero esos $5 millones él solo los podía hacer efectivos 5 años después. Y le dieron papeles y él firmó y él vio y tenía 5 millones, pero no tenía plata. O sea, él tenía la certeza de que en 5 años le iban a entregar $5 millones, pero él era pobre. Pero piense lo que es la fe. Él creyó en el papel. Él creyó en el documento y el hombre empezó a pensar como hombre de $5 millones. Y lo poco que tenía, dice, no, yo no voy a guardar esto, yo lo voy a invertir y voy a hacer este puestico y voy a hacer este negocio, y el negocio le dio otro negocio porque yo tengo $5 millones. Y al otro le decía, usted tranquilo que cuando en 5 años yo le voy a dar esto y le voy a dar lo otro. Y él empezó a pensar y a vivir como millonario siendo pobre. Solo tenía una promesa. Creyó en esa promesa y cambió su vida. Y dice la historia que cuando llegó el tiempo de cobrar los $5 millones, ya no los necesitaba. Porque creyó. Pero nosotros tenemos una promesa más fiel que esa promesa. Una voz más real que esa voz. Una verdad más verdad que esta historia. Y vivimos en la vida como si nuestro Dios no nos hubiese prometido nada. La incredulidad es creer de dientes para afuera.
Hay muchos en la iglesia cuya fe está en la cabeza, pero no es una fe genuina. ¿Cómo es una fe verdadera? ¿Cómo es una fe auténtica? Es una fe que transforma la manera de pensar, que cambia la manera de vivir. Es una fe que alimenta el alma, que conduce la vida. Hebreos 11 dice: el que se acerque a Dios, verso 6, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Nadie que se acerque a Dios con incredulidad tendrá nada de Él. Nada, absolutamente nada. La incredulidad es un pecado horrible que reina en la humanidad. La incredulidad es pensar en el fondo que no hay vida eterna. Eso es incredulidad. Que todo lo que usted tiene lo tiene para este mundo. Por eso no entran en el reposo. Por eso no conocen la palabra descanso. Por eso esta gente sacó un día para reposar de sus obras. Pero no era ese el reposo al que Dios nos llamaba. Porque Él ya había reposado, todo está hecho. Es la promesa de la persona de Jesucristo en quien encontramos todo descanso, todo reposo, toda alegría, todo gozo. Pero claro, cuando nuestros ojos no creen, nuestro corazón no cree, cargado de incredulidad, tiene esta actitud tan esclavizante. Por eso no entienden lo que es reposar. Por eso esta es una sociedad que no sabe estar callada. Usted, el esposo y la esposa están hablando y ninguno se pone cuidado, ninguno. Él le está diciendo, es que mira, y ella está pensando, ¿cómo le respondo? Es que, no, ¿qué le pasa? Está alegando en la mente ahí, tiqui, 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 tiqui. No tenemos oídos, no hay este corazón quieto. Estamos en una era donde las pastas para dormir a la orden del día, la depresión en los jóvenes a la orden del día, la ansiedad en la era de la tecnología es donde la gente es más vanidosa, más vacía, más hueca. Antes por lo menos éramos creativos para jugar. Ahora la imaginación está como atolondrada. ¿Por qué? Porque hay menos reposo, hay menos capacidad para pensar. Y Él dijo, no sea que alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Y hay dos cosas ahí, es temamos de perder lo que verdaderamente vale la pena tener. Estamos perdiendo lo que es valioso por agarrar lo que no vale nada. ¿Cuánta gente el día domingo es el día de todas las cosas? No, es que se casa la prima que nunca ha visto, pero como dan comida gratis, no voy a la iglesia porque voy a ir al bautismo, al matrimonio, al cumpleaños. No entendemos qué tan poderoso es congregarse, es buscar a Dios, es estar los hermanos juntos en armonía. Hemos cambiado la bendición de Dios por la nada de este mundo. Todo, lo más valioso de este mundo es nada. ¿Qué pasa cuando el más rico del planeta se muere? Nada. ¿Qué pasa? Que los hijos, los nietos se van a gastar lo que no trabajaron. Eso va a pasar. Eso va a pasar como un rico que no me acuerdo quién fue que le dejó todo, un diseñador, a un gato. Así estaba enferma su cabeza. Para terminar diciendo, mi herencia es para mi gato. Porque ninguno de estos taradines trabajó por ella. Y si yo me muero, se muere conmigo. El egoísmo a toda plenitud. El vacío a toda plenitud. ¿Qué pasa? Si ese trabajo por el que luchó, soñó, lo pierde, se le acaba el mundo. Se les acaba la vida. Porque su vida está pegada en las cosas más efímeras que hay. Pero hay un llamado a reposar en la promesa de las cosas eternas. Hay cosas, yo siempre le preguntaba al Señor, tiene que haber vida después de la muerte.
Yo no puedo creer que la vida se acaba cuando se apaga la luz en este mundo. No puedo creer porque hay cosas muy profundas que me dicen que tú existes y están dentro de mí. Por ejemplo, el amor que hay en mi corazón. El amor tiene que viene de ti, es eterno, es maravilloso. Pero hemos hecho el intercambio equivocado. Y él dice, no les aprovecha. Y hay gente que lleva 10 años en la iglesia y es hijo de pastor o es primo de un pastor o creció en el evangelio, pero no le ha aprovechado para nada la palabra que oye. La oye todos los días, la oye todos los días, la oye todos los días y no le aprovecha para nada. Y no le aprovecha porque su corazón es incrédulo. Y compara el corazón incrédulo con la actitud que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuántos llegaron a la iglesia por un problema? ¿Cuántos se acercaron a Dios porque fueron conscientes de la debilidad del hombre para resolver la necesidad que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos se acercaron a las puertas de un divorcio, a las puertas de la muerte, a las puertas de la soledad? ¿Cuántos vinieron y encontraron en Jesús una respuesta? Pero fue una respuesta como lo que encontró el pueblo de Israel. Ellos gemían porque un faraón los oprimía. Y el Señor les dijo, los voy a librar del faraón. Pero el camino del reposo no es un camino de vacaciones. El camino del reposo no es un camino echado uno durmiendo y que le abaniquen y le cuelguen las uvas. Claro que no. El Señor les dijo, les quitaré el yugo pesado de la esclavitud. Con prodigios, señales, milagros. El incrédulo ve milagros y sigue siendo incrédulo. Y mucha gente le dice al Señor, si tú traes a mi hijo, yo me convierto. Si tú cambias a mi papá, yo me convierto. No, mi hijo, ni con que llueva al revés, de abajo para arriba, usted se va a convertir. Porque la conversión es un acto de la fe. No puede haber cambio de naturaleza sin fe. Y el pueblo de Israel era esclavo. Por 400 años se casaron esclavos con esclavas, tuvieron esclavitos, los esclavitos crecieron, se casaron con las esclavitas, tuvieron más esclavitos y fueron muchos esclavos. Con este pensamiento que todo es en la barriga, así es el esclavo que me llene hoy. Entonces me como todas las carnitas del planeta porque qué tal mañana me muera, ¿cierto? De pronto se mata a punta de carnitas, pero así es. Entonces el pueblo gime, nos oprimen y viene un Salvador y los libera y les dice, los llevaré a una tierra prometida que fluye leche y miel. No, ellos ya habían con la miel, con la leche. Y mandaron espías a recorrer la tierra. Bueno, hablemos desde que salen. Toda esta generación sale y el camino del reposo pasa por el desierto, pasa por las aguas, pasa por los ríos, pasa por los vientos. El camino del cristiano va a pasar por muchos caminos difíciles. Es más, pasamos por más difíciles que por fáciles. Por más tristes que gozosos. Porque en cada uno de ellos, así como canta usted, tu gloria, esa desciende así. Vemos la gloria de Dios manifestarse. Pero solo aprovechará en aquellos cuyo corazón tiene fe. Entonces, ellos piden, los liberan, abre el mar, se come a Faraón, llegan al desierto y su corazón de incredulidad se cansa. 3 días. Eso muestra el corazón de incredulidad. Que cree que Dios nos va a dar un chupete a cada uno cada vez que lloremos para que no llore. Y que aquí está el chocolate para que no llore. No, llore. Arrepiéntase. Es un camino obligado el desierto. Porque en el desierto Él conocerá nuestro corazón. Dice, tema pues que todos estos años no sean perdidos. Tema pues
que su alma vaya para el lugar correcto, que lo que ha creído lo haya creído como dice la Escritura, no en su mente. No, yo sé que Dios está en todas partes. No, yo sé que Dios está conmigo. No, usted no sabe nada. Nada de nada. Dios no está donde usted quiere que esté. Dios está donde hay fe, donde hay corazones verdaderos, auténticos. La religiosidad invade las iglesias. Puro bla, bla, bla. Y no creen nada. La Biblia dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe parte el corazón, cambia la mente, cambia la vida. Y luego el Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Va a leer un Salmo 111:10. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Lo que invita es el verdadero temor de Dios, desarrolla esa sabiduría y esa fe. Pero el temor al mundo y a las cosas de este mundo solo lo hace más esclavo. Asegúrese que su alma busca un reposo todos los días y es el reposo de esa promesa eterna de Dios. Amén. Y la verdad es que la causa de la angustia de la gente es que su esperanza está puesta en nada. Imagínese usted poner su esperanza en usted, que usted sabe que usted es débil, que es inconstante, que no puede terminar ni el libro de 10 páginas que empezó, que no sabe estar quieto en la presencia de Dios, que usted no puede, en la última persona que yo confiaría sería en mí. Se lo prometo. Mis hijos chiquitos todos me decían, mamá, ¿tú no confías en mí? No, claro que no confío. Ni en ti, ni en mí. La verdadera fe tiene una confianza absoluta, cero de relativa, absoluta en la verdad del Evangelio. Y esa verdad absoluta es un ancla en nuestra vida, es un faro en nuestra dirección, es todo para nosotros. Y la causa de tu angustia es que tu vida está pendiente de nada. Con razón estás angustiado porque tu fe está puesta en tu talento que es pequeño. Tu fe está puesta en el dinero que es incierto. Tu fe está puesta en tu juventud que es cortica. ¿En qué está puesta tu fe? Y dice claramente, los verdaderos que encuentran el reposo de Dios buscan diligente y deseablemente esa fe. Él dice, procuremos entrar. Verso 2 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, ¿qué significa procurar? Procurar. Yo jugaba con mi hermano a procurar, no voy a decir eso porque mi mamá me está viendo. Entonces no, eso es contar toda la vida mía en 2 minutos. Procura entrar. Y entrar, esta palabra procurar significa darse prisa, hacer un esfuerzo pleno y absoluto para un objetivo. Y yo sí creo algo muy lindo. Cuando alguien oye la verdad del Evangelio, cuando alguien de verdad conoce a Jesús, más allá de creer que ya lo tiene. Eso es como la esposa que dice, ay, no, él es fiel. Y es confiada, descuidada, como si hubiera comprado una mascota, no sé, la tuviera. No, ese ni con el pensamiento, no se confíe. Hay gente que tiene esa actitud en la fe en Cristo. Es por gracia, pero no se descuida. Es por gracia, pero tú tienes que tener una actitud frente a la promesa de Dios. Yo siempre he pensado que lo más lindo de Jesús es que cuando alguien lo recibe con fe, le cambia la vida, le cambia el destino. Yo siempre supe que mi ADN cuenta una historia. Usted sabe, yo vengo de papás divorciados,
divorciado el uno, divorciado el otro, divorciado aquel, todos se divorciaron, una cadena genética de divorcio. Y uno podría decir, ay Señor, líbrame de la maldición del divorcio, tapo, remacho y ya, ¿cierto? O sí, corto, anulo, ato, remato, lo que quiera. Y quiebra tú la maldición, pero la verdad es que la verdad del evangelio que produce vida cambia todo el destino. El Señor escribió un nuevo ADN en cada uno de nosotros. El Señor escribió una historia nueva para cada uno de nosotros. Usted sabe por qué no camina en ese camino de reposo hacia la vida eterna, porque usted quiere todavía las llaves de su destino. Pero las llaves de nuestro destino las compró Jesús cuando murió en la cruz por mí. Y dejé de vivir la vida que yo quería y entré en el escrito de Dios. Sé que mi vida es una historia que tiene un autor y la escribió con sangre y la escribió Jesús. Y yo solo quiero hacer lo que Él diga que yo tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Eso es estar vivo. Eso es procurar entrar en el reposo, es tomar esa palabra, no acomodarla, no torcerla, es vivirla, es amarla, es desearla. Procura con diligencia entrar en el reposo. Ninguno podrá entrar en el reposo esforzándose a medias. ¿Usted cree que usted hace todo el esfuerzo cuando viene a la iglesia 2 horas y siente que es el más espiritual? O cuando usted toma una ofrenda de esas bien generosas que ustedes a veces traen, dicen, mire, yo doy para la iglesia, y da, y eso lo hace sentir tan importante, tan suficiente. Mire, hermano, la verdadera fe produce fruto. La verdadera fe es un árbol que produce fruto todo el tiempo. El fruto de la fe se llama reposo. Lo contrario a no reposar es incredulidad. El verdadero reposo es cuando yo procuro diligentemente hacer aquello por lo cual Cristo me llamó a mí. Algo que a mí me da terror y temblor es perder mi vida. Perder mi vida. Yo todo momento estoy pensando que mi vida le pertenece a Cristo. Cuando yo estoy con mis hijos, yo estoy pensando este tiempo le pertenece a Cristo. Cuando estoy con mi esposo, el tiempo le pertenece a Cristo. De vacaciones, donde quiera que esté, sé que mi vida en las manos de Jesús es valiosa. Y es valiosa porque cumplo todo el propósito y lo procuro. La fe sin obras es muerta. Efesios dice 2, dice que somos salvos por la fe. Y si tu corazón, aunque está en la iglesia, hay incredulidad, asústate, procura tu salvación. Lo más importante que le trae reposo a un alma es dónde va a acabar cuando se muera. Es para dónde nos dirigimos, por qué hacemos todo lo que hacemos en esta tierra. Porque si no, ¿para qué, no? Porque todo el camino del desierto era para entrar a una tierra física, pero todo el peregrinaje de nuestra vida es para tener una eternidad con Dios. Y tú nunca tendrás salvación en tu alma si no conoces la palabra fe. Es pues por la fe, dice la palabra, para que ninguno se gloríe. No es por obras, es por fe que sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que ninguno se gloríe, pero le quiero decir, toda fe produce obras. Santiago dice, porque la fe sin obras es muerta. Y la obra contundente del reposo de Dios es este paso, las obras de los frutos dignos de arrepentimiento. La fe en Dios produce. La gracia más grande que una persona puede tener es que su corazón todavía sienta. Hay una enfermedad que se me olvidó el nombre y es cuando los niños pierden sensibilidad.
y vi un documental de cómo un niño jugaba y jugaba con circulitos rojos y era su sangre y la mamá no se había dado cuenta. Y el niñito se estaba desangrando, juegue y juegue y juegue porque perdió la sensibilidad. Qué grave es no tener dolor. El dolor es una de las manifestaciones más importantes para proteger la vida. Se protege la vida cuando tienes dolor. Cuando no te duele, asústate, estás muerto, eres zombie. ¿Es seguro? Eres un zombie espiritual. Hay muchos de esos en la iglesia. Hay muchos de esos incapaces de ver sus propios errores. Incapaces de ver la condición de su alma. Pueden ver los errores de todo el mundo. Pueden criticar las debilidades de todo el mundo, pero son incapaces. En el Salmo 19, David le decía al Señor, líbrame de mis propios errores. ¿Quién podrá ser consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el Salmo 19 tiene una explicación tremenda del poder que tiene la palabra para escudriñar el corazón del hombre. ¿Sabe por qué no crecemos en Dios? Porque no valoramos su palabra. ¿Por qué no tenemos fe? Porque no valoramos su palabra. ¿Por qué nuestra vida es ansiosa y no reposa? Porque no valoramos su palabra. El arrepentimiento es un trabajo que termina en el reposo por el perdón de nuestros pecados. Es un reposo de la esclavitud, de las obras de iniquidad, dando como resultado la mejor manera de vivir, consagrados. No hay nada más increíble. Yo tengo un pocillo, dicen pocillos, consagrado para mí. Ahí solo tomo café yo y ya todo el mundo sabe, no me sirven café en ninguna otra taza porque es que esta está consagrada. Y cuando una vida tiene esta sensibilidad, qué belleza es cuando usted puede cerrar la puerta, abrir la Biblia y permitirle a la Biblia que hiera su corazón, que exponga sus motivaciones, que desnude sus actitudes y usted pueda decir, llorando, estoy arrepentido. No hay nada más increíble en la vida cristiana que entender lo que el amor de Cristo, el amor de Dios a través de su Hijo Jesús produce en nosotros. Es que es increíble. El arrepentimiento es el estado de plenitud de una persona para liberarse de la angustia, de la opresión de una vida sin sentido. Hoy es el día de tu libertad. Amén, ¿sí o no? O solo yo me emociono. Usted, qué susto. Voy a dejar de ser esclavo del pecado. Ay, no, qué miedo. ¿Cierto? ¿De qué manera el Señor nos invitó a ese reposo? En Mateo 11, versos 29 y 30, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese descanso para el alma, el Señor nos lo da en el recorrido de la vida. O sea, nosotros no solo tendremos descanso eterno, porque sé que cuando se habla del reposo de Dios, será cuando también estemos una eternidad con el Señor. Pero el descanso para el alma viene de una íntima relación con Jesucristo. Y el yugo de Dios es tan fácil de llevar. Llevamos la encomienda de Jesús en la cruz, ¿sabe? Tomar esa cruz cada día es morir a nosotros y vivir para Él. Porque cuando tú vives para ti, la propia vida te destruye. El peso de tus deseos, el peso de tus anhelos intoxica tu vida. El Señor dijo, es fácil, intercambia. Dame toda tu toxicidad de tu pecado y yo te doy mi paz. La paz que conquisté en la cruz, el gozo que conquisté en la cruz. Solo muere, porque no hay vida si no hay muerte. Y no hay vida nueva si la vida vieja no muere. Porque el Señor nunca echará su vino nuevo en una vasija vieja. Porque el que quiere pretender echar el vino nuevo de Dios en el corazón viejo, dice que se estalla. Es demasiado, no aguanta. Y hay más de un estallado por ahí en el mundo que dice, yo ya sé eso de Dios, yo ya fui a eso y a mí no me habla de Dios. Está estallado. Echó vino nuevo en un odre destruido. Y se perdió el vino y se perdió la vasija.
Aquí lo que el Señor nos está diciendo es: mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Y quiero que entienda algo. Nosotros somos transformados en la medida en que le permitimos al Evangelio, a la buena noticia, a la obra de Cristo, operar el milagro transformador en nuestra vida a través de su palabra. Piense, en la palabra, en el momento de la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí estaba el verbo de Dios, que es Jesús, estaba el Padre. Y dice que con la potencia de la palabra y la ayuda del Espíritu, todo fue increíble. Y yo le quiero decir, su Biblia es un libro poderoso. No lo mire con desprecio. Usted tiene en su casa, en sus manos, el libro más poderoso. Todo el mundo quiere que Dios le hable, pero no quiere oírlo. ¿Cómo quiere que todo el mundo quiere que Dios le hable durmiendo? Háblame en sueños. ¿Cómo así durmiendo? Eso es como los flojos, que aprendamos inglés durmiendo. O sea, todo queremos como tan carnalmente. El Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, imposible que lo pueda hacer durmiendo. Niéguese a sí mismo. Pablo decía: y todos en el estadio corren por un premio corruptible, mas nosotros corremos una carrera por un premio incorruptible. Corred de tal manera que lo obtengáis. No es de cualquier manera. Ay, es que Dios sabe. Ay, es que yo vivo lejos. Ay, es que no tengo plata. Corra para ganar. Corra para ganar la corona incorruptible. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida. Voy a leer Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino a una vida que durará para siempre, porque proviene de la vida eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde proviene nuestra esperanza? ¿De dónde proviene nuestro reposo? Está en la nueva traducción viviente, la NTV. Pero escuche, dice: proviene, esta vida no es temporal, porque nosotros se nos ha prometido un reposo eterno. Y esta vida que vivimos es simplemente un camino para llegar. Si no la vives, no llegas. Hay una manera de vivirla increíblemente increíble, y es con Jesús. Y dice que la tenemos porque proviene de la vida eterna y de la viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba y su belleza es como la flor del campo. Así todos los que se creen lindos, ahí les dedico ¿cierto? Porque así es. Dice que es como los seres humanos somos como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. ¿Cuánto dura? Nada. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Sabe? Cuando usted tome la Biblia, no la tenga en poco. No le haga un altar al libro, cómase el libro. No haga: ay, éntrame Biblia, éntrame. No, pues es que no, así no entra. La palabra es pan de vida. El Señor habla en el libro de Deuteronomio. El Señor nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted sabe lo que le da sentido a la vida cristiana? Cada palabra con la que Dios hace nuestro camino angosto. La palabra cuando tú quieres ir a lo malo y el Señor cierra tu camino y te dice no. Y tú te enojas y dices: pero ¿por qué no? Y el Señor siempre te va a decir: porque te amo, porque eres valioso,
Esas palabras preciosas, cargadas de esperanza. Porque la palabra de Dios es viva. Dice Hebreos ahí mismo capítulo 12. Es viva porque es eterna, porque es de Dios. El Espíritu es el que da vida, dice Juan. La carne para nada aprovecha. Y Jesús les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted se desanima, cuando usted no sabe qué hacer, siempre habrá una palabra que lo levante. Pero usted va al amigo, al vecino, al trago, al mundo, a las mujeres, a los hombres. Se le olvida ir a la fuente de toda verdad, a la fuente de la vida. Porque la palabra de Dios es eficaz. Y la palabra eficaz es que está activa, que se va cumpliendo. Yo siempre abro las reuniones con esta oración, ¿cierto? Le digo, ponga su mano en el corazón, repita después de mí. Y repito Isaías 55, 10 y 11 parafraseado. Pero se lo voy a leer, despiértese. Porque como desciende los cielos, la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y yo le pedí hoy al Señor, tanto que oro con esa palabra, que hoy, aunque sea uno, sea traspasado por la verdad de Dios. Que aunque sea uno, sea traspasado por la belleza de las buenas noticias. Que aquí no estén los oídos y los corazones cargados de incredulidad, incapaces de vivir la vida como corresponde. Usted va a estar vivo una sola vez, deje de llorar porque ya está viejo. ¿Va a seguir perdiendo el tiempo y todavía abuelo y perdiendo el tiempo? Desde joven no ha hecho sino perder el tiempo, ahora es un viejito que pierde el tiempo. El tiempo se acaba y no va a volver. Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye con fe mi voz y abre la puerta. Era una advertencia para una iglesia, no era para los que no habían venido nunca a la iglesia. Ya es hora de que dejes de oír tu voz, te humilles y oigas a Jesús y tu vida sea una vida plena en las manos de Dios. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? Haz esto o haz lo otro. Mi vida no es nada sin Jesús. Nada. Nada, menos que nada. ¿Qué sería de mí si mis oídos no se hubieran abierto a la belleza de lo que Jesús hizo por mí? Mis pecados y mi maldad me habían tragado viva. Porque yo no soy mejor que ningún pecador de esta iglesia, ni de afuera, ni del peor pecador. La diferencia es que mi esperanza alimenta mi reposo. Sé que aunque el día es difícil, tengo razones para estar muy agradecida. Tengo razones para estar muy contenta. Y tengo la fe de que el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día que nunca más esté en esta tierra. Que su palabra sigue tan viva hoy como en Génesis 1:1. Que su palabra es verdad, que Jesucristo está vivo, que va a volver y que está sentado a la diestra del Padre. Y estas verdades todas las mañanas me recuerdan que se puede tener un reposo mientras llego al reposo de Dios. Que ese reposo me lo da su palabra, activa, enérgica, llena de poder. ¿Sabe por qué usted no ha cambiado? Porque no tiene fe ni disposición para leer la Biblia. Porque la Biblia es una espada. Dice, y es viva, eficaz, cortante. La Biblia no le tiene miedo a usted. Ay, no, que no se vaya a sentir mal porque no vuelve. La Biblia lo quiere matar. Usted la abre y ella lo quiere matar. Porque esta palabra cortante hace referencia como a un bisturí de cirujano. Eso corta un montón. Corta capa por capa hasta que la podredumbre más oculta de nuestro corazón sale a la luz.
Yo le doy muchas gracias a Dios que esa espada hiera mi vida, exhiba mi pecado, exhiba la maldad de mi corazón. Además, es una espada que va a herir. Es la espada del Espíritu, porque no son solo letras. El Espíritu mismo de Dios hace su obra, convence de pecado, de justicia y de juicio cuando tú lees la Biblia. Nadie te podrá decir que tu pecado es malo hasta que el mismo Señor te diga está mal. Tú sabes que está mal, pero no estás convencido de tu maldad. El que roba dice, pues le roba a este que es rico y ni se da cuenta. Sabe que está mal, pero no tiene esta convicción maravillosa que cambia la vida. La que fornica, la que adultera, el que chismea, que destruye con su lengua y mata a las personas. Pero lo hago para que aquí entre tú y yo oremos por ellos porque están locos, Lucas. ¿Cierto? No. Porque solo el Señor trae convicción. Entonces dice, y discierne. Mucha gente toma la Biblia con un irrespeto, con una irreverencia. Señor, háblame si es para mí. Y usted busca hasta que encuentra una palabra que dice, y era para ti. Uy, ya Dios me habló. ¿Sabes? La palabra tiene vida y tiene espíritu. Y por cuanto tiene vida y tiene espíritu, viene de la palabra ese que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En el griego es crítico. Cuando usted hable la Biblia lo juzga. Juzga nuestra conducta. Y esta sociedad que le tiene terror a ser juzgado, porque un día estaremos en un juicio de verdad. Exhibida nuestra vida en un juicio verdadero. Y allá delante del Señor, del Dios Todopoderoso, tú darás cuenta de la clase de vida que viviste en esta tierra. Y no es un juego. Ya hay muchos muertos. Es tan real esa muerte, tan real la vida eterna y tan real el juicio que tendremos que enfrentar, que cada vez que tú lees la Biblia juzga la intención con la que te acercas, los pensamientos que tienes hacia ella. Cuánta gente manipuló su familia con la Biblia, hizo cosas feas, pero tú serás juzgado por ella. Cuando te acercas a la palabra salta al Espíritu. Y si tú quieres cambiar algo, sé humilde, porque la palabra está dispuesta para traer vida. Y si tú te arrodillas y le dices, Señor, yo no quiero ser igual, te lo prometo, no quiero un corazón de incredulidad, háblame. El que más desea hablar es el Señor. El problema es que no hay quien quiera oír lo que Él tiene para decir. Arrepiéntase cada uno de su mal camino y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio y misericordioso en perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Sé que esta iglesia para muchos no es la mejor iglesia, y de hecho no es la mejor iglesia, estoy segura de eso. Pero una cosa usted puede estar tranquilo: esta iglesia es del Señor. Imperfecta, lo que sea, es de Él, le pertenece a Él, es para Él. Y te va a incomodar, porque la labor de Dios es el camino de la salvación es angostico, estrecho, y siempre será incómodo pasar por ahí. Pero yo le agradezco tanto al Señor que Él estorbe mi camino para el mal, que Él haga angosto y apretado mi camino, y en esa angostura me haga humillar. Y entendamos que la iglesia no se trata de nosotros, no se trata de la banda, no se trata del pastor, se trata de Él y de cada uno con Él.
porque su palabra, de todo lo que está escrito, como dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. ¿Eso qué significa? Que Jesús es la palabra encarnada, que todas las cosas delante de Él están abiertas y un día daremos cuentas de todo lo que hayamos hecho. Y el sueño de mi corazón, yo se lo digo, yo siempre desde el día que llegué a México, yo le decía: Señor, es que cuando yo te conocí, te creí, y te creí para toda la vida, y te creí para invertir la vida en ti, te creí para afrontar las cosas como vengan, porque vendrán vientos, vendrán golpes, imposible que no vengan, van a venir, pero no tenemos, la caída se puede prevenir. Yo le creí a su esperanza, le creo a sus promesas y le creo a su palabra. Me angustia, sus ojos me angustian a veces. Yo desde aquí los puedo ver y me da como cosa, porque unos me miran como si estuviera enseñando matemáticas, como perdidos. Otros están dormidos, así de que sueñan que hablo. Ellos no estuvieron aquí, vino su cuerpo, pero su corazón y todo se quedó en su casa. Y a todos los que se duermen les digo: procuren entrar, procuren. Y procurar es uno esforzarse. Ven con tus pies y tu corazón a la iglesia. Ven para que la esperanza nunca se pierda. Ven para que tus ojos sean abiertos. Porque qué tristeza cuando alguien ya no puede oír. Porque el que no puede oír no se puede arrepentir. Y el que no se arrepiente no tiene esperanza. Todos nos tenemos que arrepentir. ¿Sabe? Todos los días pecamos. Y disfrutar de esta esperanza de: tú nos recogiste, pero nunca nos dejarás como nos encontraste. Es un proceso de transformación que solo el contacto con Él, con su palabra y con su espíritu, hará que esto funcione. Te pregunto: ¿oyes? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Jesús te está llamando para que vivas para Él y no para ti? El llamado a servirle a Dios es para toda la gente que oye el Evangelio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no capaces, no soberbios, no sabenlo todo, fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Esa es la vida. El verdadero reposo consiste en que derribes tu reino y vivas para el reino de Cristo.